Mamá dedicaba parte del viernes y del sábado para hacer el pan que la familia necesitaba durante los 7 días de la semana. Aquel viernes, apenas 1 hora antes de oscurecer, decidió preparar la masa. Cogió la artesa, en pie en el hueco de la escalera, y la dejó sobre la mesa. La limpió con un paño algo húmedo y esperó a que se secase del todo para evitar que la harina se adhiriera a su superficie lateral. A veces le ayudaban varias hijas, a veces una sola. Así, de paso, aprendían a hacer pan y a no depender de nadie al respecto, en fin, a convertirse en mujeres de su casa. Si una mujer se hacía valer, era por las cualidades que mostraba respecto al dominio de las labores que Dios había convertido en su obligación y ella no quería que sus hijas fuesen unas malas esposas e incapaces de llevar por su cuenta una casa. Quería para ellas lo mejor, y no descansaría en su empeño con tal de conseguirlo. En esta ocasión contaría solo con la ayuda de Manuela, que se envolvió en un delantal para ayudarle a preparar la masa para que el pan saliera tan bueno como siempre. La madre le pidió que fuese a la fuente a por un cubo de agua. La necesitaba para la masa y también para limpiar la superficie de la artesa, de manera que no se le pegasen el polvo o la suciedad que se hubiese acumulado. Mientras tanto, esta situó las cosas que necesitaba tener más a mano no muy lejos de la artesa. Así le resultaría más fácil realizar su trabajo y perdería mucho menos tiempo. Llevaba un vestido largo de color oscuro y un delantal más bien marrón claro, el que normalmente utilizaba a la hora de amasar, cualquier otro le parecía poco higiénico y recomendable. Veamos si no me he olvidado de nada de lo que sea necesario para preparar la masa. Sal hay, también la levadura, la harina, el rodillo y el cuchillo con el que cortar cada trozo de futuro pan. Sí, está todo. Solo falta que venga Manuela con el agua para empezar cuanto antes a preparar la masa. Claro que antes deberé preparar la artesa, de modo que no se pegue la masa a la madera, pensó. Manuela se quedó mirando el anochecer prestando atención cuanto fuera medianamente audible en los alrededores del cortijo. Procuraba mirar de cuando en cuando donde ponía los pies, no fuese dar algún traspié inesperado y acabar en el suelo. El cubo se agitaba en su mano derecha y brillaba débilmente bajo la luz del anochecer. Sentía que sus pechos se agitaban a cada paso, por lo que con el fin de que tal movimiento no se le traduciese un pequeño dolor, procuró caminar más despacio. En la era encontró a Antonio. Estaba jugando en la piedra en la que normalmente mamá echaba de comer a los marranos. Este la vio doblar la esquina del horno y encaminarse por debajo del pequeño huerto que había entre el cortijo y este. En cuanto puso la vista en el cubo, comprendió que debería de ir a por agua a la fuente y que no tardarían en verla cargar con ella, aunque en ello tuviese que poner todo su empeño y energía y, por supuesto, el cuidado suficiente como para que no fuese dejando a su paso todo un reguero de agua. Poco después pasó cerca de él intentando prestar atención a lo que en ese momento pudiesen estar haciendo. Antonio, ¿qué haces? Jugando a pastor. ¿Y tú? Llevar agua para hacer pan. Bueno, vente al cortijo antes de que se haga de noche. Cuando vengan el Papa, Paqui, y Rafael de coger habichuelas. Bueno, como quieras. Tras este intercambio de palabras, Manuela se dirigió a la fuente. El estanque estaba lleno hasta la mitad y con las algas ocupando casi la totalidad de su superficie. Las situadas junto a los muros de este, se veían con un color verdoso que demostraba a las claras que el agua se había evaporado de ellas bajo los efectos del intenso sol de los últimos días. Las libélulas seguían volando de un lugar a otro del estanque, procurando convertir la mayor cantidad de mosquitos en parte de la dieta que necesitaban para vivir y reproducirse. Para ella eran unos animales de una belleza deslumbrante y pocas veces perdía la oportunidad de posar la vista en ellos y disfrutar del espectáculo que desplegaban especialmente bajo los ardientes rayos del sol. Se oía el ruido del agua al precipitarse tanto en la fuente como en el propio estanque. Los álamos parecían detenidos en la calma del escaso viento que soplaba. Los nogales que franqueaban la fuente gozaban de la misma quietud de los álamos. Daban habitualmente pocas nueces, y, en el presente, la cosa parecía que no sería muy diferente. Resultaba desalentador observar tanto árbol para tan poca fruta, en especial en el caso del nogal cuyo derecho de explotación correspondía a Manuela y a su familia. Por fin llegó a su destino. El agua seguía gozando de la transparencia de siempre, eso pese a la disminución de su caudal conforme los días de verano pasaban. De todas las aguas que había bebido a lo largo de su vida, pocas se podían comparar con la que emanaba de aquella fuente que ya pertenecía por entero a su mundo sentimental y que le resultaba sumamente acogedora. Escuchar tan pequeñísima catarata, le ayudaba a sentirse en paz consigo misma. A veces buscaba con ansia la tranquilidad que reinaba alrededor de ella. Se inclinó ante el caño para situar el cubo debajo y que se pudiese ir llenando poco a poco. El agua enseguida comenzó a acumularse en el fondo, haciendo resonar en especial al entrar en contacto con la hojalata. Era uno de esos sonidos que a todo el mundo le gustaba oír, y ella, en este caso, no iba a ser menos. Tras llenarlo hasta unos 10 centímetros del borde, como solía hacer siempre, lo sacó del pilar, procurando que las gotas no cayesen sobre ella. Enseguida, con este sostenido con fuerza, se encaminó de nuevo hacia el cortijo. Procuraba no distraerse con nada del mundo de alrededor y transportar el cubo sin que se derramase la más mínima gota, bastante tenía ya con la que el culo de este iba dejando tras él. No existía otra posible solución. Para llenarlo, había que meterlo en el pilar por entero, ya que, entre el caño y el agua acumulada en el pilar, apenas se abría una separación de varios centímetros. De cuando en cuando se detenía, dejaba el cubo en el suelo y se tomaba un pequeño descanso, momento que aprovechaba para observar la quietud que reinaba por doquier durante aquella tarde del mes de agosto o bien el cielo reflejado en el agua cristalina que transportaba, un cielo que se movía al compás de esta y en el que incluso ella misma se veía reflejada. Desde niña le había gustado verse en el agua, y esta vez no perdió la ocasión de mirar su rostro y su figura. Al llegar junto al horno, decidió descansar otra vez y contemplar el entorno en pleno anochecer. Cuando descansó lo suficiente, volvió a coger el cubo y a seguir sus pasos. Necesitaban el agua para preparar la masa de pan y, cuanto menos se demorase en llevársela, antes podrían acabar el pesado trabajo que aquel anochecer tendrían que llevar a cabo. Tardó apenas unos 2 minutos en llegar junto a la madre. Entró en él procurando no tropezar en el pequeño escalón de la entrada, no fuese a hacer que se cayese y lo pusiera todo chorreando, además verse obligada a volver a la fuente por más agua.
Deja el cubo en ese rincón, le indicó la madre en cuanto la vio entrar. Ella se dirigió hacia este y lo dejó en el suelo. Contra, cómo pesa el agua. Encima de todo, hace aún bastante calor. En la calle no corre ni pizca de brisa. Se nota que hoy el sol apretó de lo lindo. Sí, se nota bastante, profirió. Seguidamente, se llevó la mano hacia el bolsillo del delantal y buscó el pañuelo. Con él se secó el sudor. Se sintió aliviada enseguida. El fresco en la planta baja pronto le hizo dejar de sudar. Bueno, empecemos a preparar la masa, que no hay tiempo que perder, dijo la madre, que seguía con la preparación de la artesa. En cuanto acabó de prepararla, ambas pasaron a echar en ella, sin prisa pero sin pausa, harina y agua. Aproximadamente 5 kilos de la primera y casi 3 litros y 25 centilitros de la segunda, también aproximadamente 1 kilo y 250 gramos de masa madre y la sal necesaria. El delantal y las manos de ambas enseguida se vieron envueltas en harina, etc. Llevaban casi desde que eran unas niñas haciendo pan y se sabían a pies juntillas cuanto pudiese estar relacionado con ello. Amasaron la mezcla hasta que consiguieron convertirla en una masa dúctil. Con esto creo que tendremos suficiente para hacer el pan. Mejor será que no hagamos ni pizca más de masa, dijo la madre. La dejaron reposar media hora antes de volverla a amasar de nuevo y de dejarla para que reposase durante toda la noche, protegida, además, con una sábana de cualquier bicho y para que mantuviera el calor y subiera lo suficiente como para darle forma a cada futuro pan en cuanto amaneciese. Estaban seguras que saldría un pan estupendo al día siguiente, en el que volverían a amasarla por última vez y a darle a cada pieza la forma de pan tradicional huejareño. Un pan como no hay otros cuando el horno es de leña y abulaga. La masa dejaba escapar ese olor característico que tanto le agradaba, debido, especialmente, a que le traía recuerdos de un tiempo, ya ido, que miraba con toda la nostalgia del mundo. Después recogió el saco en el que guardaban la harina y lo llevó casi a rastras al hueco de las escaleras. Lo tapó con un paño para que no le cayese polvo, eso sí, cerrándolo previamente para evitar que se pudiesen meter en él algún bicho de los que solían habitar en el interior del cortijo. De los roedores, el único modo de dejarlo a salvo consistía en controlar diariamente que no se acercasen a él y no permitir que lo agujerearan. También el gato se encargaba de tenerlos a raya. Este era de raza romana y se le daba estupendamente lo de cazar ratones y pequeñas aves, a las que desplumaba con suma destreza antes de dar cuenta de ellas. En aquel momento no había señales de su existencia. Debería estar de caza. Cuando divisaba alguna presa, parecía como si su tranquilidad al andar se dejase llevar por el diablo y sus movimientos resultaban imposibles de seguir por ojos humanos. Sí, en la caza era sumamente rápido y pocas, de sus posibles presas, escapaban a sus garras afiladas y asesinas. La mayor parte de la familia sentía por él gran admiración, especialmente los más mayores. En cuanto a los más pequeños, lo cierto es que les inspiraba un poco de odio. Les había dado varios arañazos y no olvidaban fácilmente el dolor que les supuso. A veces se les veía acariciarlo, pero lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones procuraban mantenerse alejados y que ni él ni ellos se atrevían a correr el peligro de sufrir el sadismo del otro y la mejor solución que habían encontrado consistía en guardarse las distancias. Antonio era el enemigo más irreconciliable y solía perseguirlo por la casa, el cortijo o bien el lugar donde se hallase, mientras tuviese en mente vengarse de él. Cuando lograba darle alcance, pocas veces por cierto, le pegaba un tirón de pelos o bien lo estrujaba con fuerza. El gato, entonces, intentaba propinarle un arañazo a modo de defensa. En ocasiones lo conseguía, en ocasiones no. Así era su relación casi desde la primera vez que ambos estuvieron frente a frente. Aparte de roedores y pájaros, también solía comer parte de las sobras de la familia, por lo que su salud resultaba prácticamente inmejorable. La verdad es que no resultaba, pese al gato, raro observar las señales de la presencia de ratones en todo lo que configuraba el cortijo en sí. Esto significaba que no era muy efectivo en su casa o que durante su estancia en el pueblo, estos se reproducían sin dificultades y después resultaba casi imposible que su número menguase en demasía. Casi 11 horas después, recién levantadas, decidieron que dividirían la masa en un total de 10 hogazas, aproximadamente unos 900 gramos de peso, que ante el fuego acabaría transformándose en materia de disputa entre sus hijos y sobrino, hermanos y primo, especialmente a la hora de comerse el canto. Antonia se sentía feliz de este tipo de peleas a la hora de empezar un pan. Señal inequívoca de que tenían el hambre que la salvaría de obligarles a comer. Claro que, en cuanto a Antonio, ni esto garantizaba que después comiese como era debido y su cuerpo, en crecimiento, exigía. Manuela se situó frente a la madre y se inclinó en la artesa para asir un trozo de masa. La dejó sobre la mesa y la dividió en partes de igual tamaño que las que la madre creaba con sus manos y moldeaba con toda la delicadeza del mundo. Paqui también la imitó enseguida. Después de todo, para hacer un buen pan no era necesario ningún tipo de inventiva, bastaba conseguir su ejemplo. Esto, ya, de por sí, garantizaba el disfrute de un pan de sabor estupendo, como era el que solía hacer esta con ayuda tan solo de alguna de sus hermanas o de ella misma cuando no había otro remedio. Madre e hijas fueron situando en una tabla a la izquierda de la mesa cada pieza. Así hasta conseguir que la masa total disminuyese poco a poco y se viese transformada en lo que se convertiría en auténticas y sabrosas hogazas. Finalmente, enharinaron la artesa y situaron cada pieza en su interior con mucho cuidado. Lo cubrieron todo con la misma sábana usada para cubrirla durante la noche y que pudiera subir lo suficientemente antes de introducirlas en el horno horas más tarde, 2 aproximadamente. Poco después, el resto de la familia despertó, se lavó cara y manos y desayunó el tradicional tazón de leche con pan mojado y se dirigieron a la asapecete a continuar con el trabajo dejado a medias la tarde anterior, coger todas las habichuelas. En el cortijo solo quedó mamá y Manuela porque incluso Antonio les acompañó al rodal de habichuelas por coger. Tal vez una hora después, Manuela se decidió a transportar poco a poco las abulagas secas que estimó necesaria para que el horno alcance la temperatura adecuada y el pan se hiciese del mejor modo posible. A veces le venían imágenes de hornadas pasadas como visión de la que aún quedaba por llegar. Situó estas lo más apretadas posible en el interior del horno y les metió fuego. Pronto las llamas iluminaron el interior de este y envolvieron las ramas, troncos y espinas por entero.
Tras esto, regresó junto a la madre a ayudarle en cuanto ésta creyese necesario y que, por supuesto, estuviese a su alcance. El horno, por el momento, tendría bastante con que, de cuando en cuando, le echase un vistazo a fin de controlar si las abulagas habían cumplido por entero con la función que se le exigía y que todo estaría, en cuanto a temperatura, a pedir de boca a la hora de introducir el pan en el mejor dicho, lo que hasta ese instante tan solo era una mera masa a la que se le había dado ya la forma de lo que, tras la subida de la levadura, terminaría por convertir en este. Poco más de media hora más tarde. Iré mientras tanto a echarle un vistazo al horno, a ver si reúne ya las condiciones para introducir en él el pan y que se horne sin dificultad alguna, dijo Antonia a la hija. A continuación, abandonó el cortijo y desapareció de la vista de esta como un leve relámpago de luz y oscuridad, al interceptar con su cuerpo la luminosidad que entraba por la puerta y dar la sensación de que ella era su dueña y que la administraba a su antojo, para resignación de su hija. Antonia observó, mientras caminaba, la línea que formaba la falla y las altas rocas de los cachorros del calar. Hasta su oído llegó el sonar de las esquilas de la dula, cuando no su graznar. Sabía que era ella y su pastor. Todos los días acudía a brevar casi a la misma hora y parecían graznar las mismas cabras, por lo que no le era nada de difícil de identificar. En ella había cabras de todas las familias que pasaban el verano en el pueblo y cuyas tierras se hallaban en sus cercanías o bien se dedicaban al comercio y demás cosas propias de la vida de los pueblos, no de los cortijos. Antonia se acercó al horno. Pronto pudo notar el calor que escapaba de él y cómo el sudor empezaba a brotar en su frente. Se agachó ante su boca para echar una ojeada al interior y comprobar si su color y temperatura era la óptima como para introducir en él el pan y que su cocimiento y tueste pudiese alcanzar el estado ideal cuanto antes. Sí, parece que ya está en su punto y que ha llegado la hora de meter el pan en este calor infernal y, a la vez, tan necesario para conseguir una buena horna, se dijo a sí misma mientras se retiraba del horno y del calor que irradiaba. Antes de encaminarse de nuevo al cortijo, y al no ver a Antonio por ningún lado, decidió dar un par de gritos a fin de saber dónde estaba y evitar, de paso, que le diese por aventurarse por los alrededores del cortijo, cosa que solía suceder en cuanto alguno de los mayores dejaba de echarle la vista encima. Se había tirado toda la mañana jugando en la era y, de pronto parecía como si hubiese desaparecido. Antonia no solo quería saber dónde estaba, también quería asegurarse de que no se había metido en ningún sitio donde su vida pudiese correr peligro, y, en especial, dándose el caso de que no era hijo suyo. Si les ocurría algo, tendría que dar cuenta a su cuñado, por lo que pocas veces lo dejaba a su aire por completo. Estaba a su cargo y debía velar por él desde que se levantaba hasta que descansaba de nuevo entre las sábanas tras pasar el día entre todo tipo de juegos, a los que entregaba sus energías y afanes sin descanso. ¿Dónde se habrá metido ahora este niño? Masculló para sí tras gritar su nombre varias veces con fuerza. Estoy en la fuente, se oyó responder a este, asomando la cabeza a donde ésta pudiese verle. Era la única forma de conseguir que dejase de dar gritos buscándolo y que se tranquilizase. De mantenerse oculto, lo único que conseguirían sería ponerla nerviosa, además de obligarla a buscarlo. Sabía que lo estaba buscando y que lo mejor que podría hacer era indicar el lugar en el que se encontraba. Podría necesitarlo para algo. Para él la llamada de mamá, pese a los restregones, era el sinónimo de su amor y sus caricias, las caricias y el amor de una madre sin serlo, que desea parecerlo y que acaba actuando como tal. Por este motivo, siempre solía responder a su llamada. Esperaba de ella algo positivo y no estaba dispuesto a perderse nada de lo que ese algo podría significar en realidad. Ah, creía que te habías ido por ahí. No, estoy aquí jugando. Pues no te mojes mucho, si no quieres ponerte malo. No estoy jugando con el agua. Bueno, pues entonces, mejor. No te vayas lejos ni te acerques al estanque. ¿Puedo ir con papá? Sí, pero ten cuidado de no caerte, acabó gritándole. Tras esto, giró sobre sus pasos y se dispuso a subir el pequeño trozo de cuesta que la llevaría al llano de la puerta del cortijo. El sol ya pegaba con tanta fuerza que recordaba al horno. Suerte que solo tendría que aguantarlo durante menos de unos minutos y que enseguida podría refugiarse en la sombra del cortijo y su frescor paradisíaco, suerte momentánea, claro. No tardaría mucho en atravesar la distancia que separaba al horno del cortijo, cargada, además, con los panes que aún tenía que introducir en él para que en él se fuesen horneando lentamente. Sí, en pocos minutos, por no decir segundos, tendría que volver a sentir sobre la cabeza los ardientes rayos de un sol cercano al mediodía y, para colmo, además, verse sometida al infernal halo del horno. Fuese como fuese, lo cierto es que a ella le bastaba con el leve refugio en el fresco sombrío del cortijo para sentirse como liberada del sudor, que ya comenzaba a correrle cual si se tratase de una nube de esas que atraviesan el cielo y riegan la tierra con la lluvia. Sí, el sudor parecía interponerse entre su piel y su ropa. Ese sol, esa falta de aire, ese horno a su mayor temperatura posible, la habían convertido en un mundo de sudor por el que empezaba a sentir un odio total. Pocas veces había visto los álamos tan inmóviles como aquel día. Empezó a temer que esto pudiese ser el presagio de algún desastre. Si hubiese sucedido en cualquier otro sitio, no le hubiera dado la más mínima importancia, pero en un lugar tan en plena montaña, la cosa la tenía algo escamada. Al encontrarse con su hija, no perdió ocasión de contarle lo que pensaba al respecto. Mamá, no pienses esas cosas. Porque haga o no viento, no creo que vaya a suceder nada malo. Hoy no corre ni pizca de viento y empieza a hacer un calor insoportable. Cuando lleguen las 3 de la tarde, no se podrá estar al sol ni siquiera un rato. Pero no creo, yo, que se vaya a acabar el mundo por eso. Pues a mí me tiene muy escamada tanta tranquilidad. ¿Está ya el horno en su punto? Sí, ya se pueden meter los panes en él. Si quieres, lo hago yo misma. No, prefiero encargarme de hacerlo yo. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Puedes ir limpiando todo lo que hemos ensuciado para hacer el pan. Sí, será lo mejor que puedo hacer. La madre, poniendo punto y final a la conversación o, al menos evitando su continuación, tomó en sus manos la tabla en la que se hallaban los panes y se dirigió hacia el horno. Procuraba mirar dónde ponía los pies, no fuese a tropezar y que los cestos acabasen desparramados por el suelo tras un leve y frustrante vuelo por los aires. Sería un desgraciado accidente que más valía prevenir que lamentar.
Dejó la tabla en la boca del horno. Tomó la pala de madera con la que se servía para introducir los panes en el interior de este o bien para extraerlos de él una vez se hubiesen cocido. Situó encima de ella una hogaza y, con cuidado, lo introdujo en la parte más cercana a las brasas mientras la flama incidía sobre su cuerpo y la obligaba a actuar con rapidez si no quería sentirse arder. Igual cosa hizo con el resto de los panes hasta que consiguió situarlos en un orden perfecto, más o menos cercano al fuego, que todo lo devora si se le pone demasiado a su alcance, pero que también es capaz de respetar a quien lo respeta y sabe estar en su sitio sin invadir terrenos ajenos, un orden que ocupaba casi la mitad central del horno. Finalmente, decidió cerrar la boca de este y dejar que el pan se fuese haciendo en el calor que reinaba en su interior. Sabía que en una hora, más o menos, este acabaría transformado en el pan de sus sueños y que podría disfrutar de su deliciosa corteza y sabor. Sí, en tan poco tiempo, el calor acabaría siendo tal milagro, cercano, por supuesto a toda la divinidad asociada con el pan y su adaptación a cada tipo de alimento. Mientras tal cosa sucedía, Antonia prefirió dedicar su tiempo a preparar la comida del mediodía. Ya era las 12:30 y esta tenía que estar hecha para las 2 de la tarde, si no quería que su esposo le armase alguna bronca, cosa que procuraba evitar en la medida de lo posible, era consciente de que se pondría de muy mal humor si sucedía tal cosa. Hoy bien podría hacer un potaje de lentejas. Llevo, ya, casi más de 10 días sin hacer ninguno. Sí, seguro que la mayoría de mis hijos e hijas lo recibirán con buena cara. A Antonio no le gusta mucho, pero ya va siendo hora de que vayan aprendiendo a comer de todo y a no ser tan galgo como es. Necesita comer de todo y no solo galguerías, pensó mientras dirigía de nuevo sus pasos hacia el cortijo y disfrutaba del olor de las plantas que crecían en el pequeño huerto en el que Frasquito tenía sembrados 3 o 4 matas de tabaco y le servía como semillero en la primavera. La entrada estaba situada justo por debajo del horno y consistía en un par de abulagas y alguna que otra rama de espino. Estaba rodeado de altos setos que lo aislaban lo suficiente como para que ningún animal tuviese fácil su acceso al interior y pudiese poner en peligro las valiosas plantas que éste cuidaba con verdadero amor y rigor, para él significaban todo en la vida. Incluso a veces tenía la ligera sensación de que si tuviese que elegir entre lo que allí se criaba y ella o sus hijos, acabaría eligiendo lo primero. El sudor seguía siendo parte de su existencia, el viento un deseo de fresca y ligera brisa. En el interior del cortijo Manuela hizo todo lo que pudo por medio limpiar lo que la madre, Paqui y ella se habían visto obligado a ensuciar a la hora de preparar el pan. Primero se encargó de dejar casi reluciente la artesa. Decidió barrer el suelo justo en el momento en que la madre aparecía en la puerta. Como veo que te puedes encargar perfectamente de limpiarlo todo, mejor será que yo me dedique a preparar la comida. Sí, mamá, yo me encargo ya de todo esto. Usted dedíquese a lo que sea más necesario, le decía la hija mientras barría. Pero pa' eso, antes será necesario que acabes de barrer. Porque, con este polvorín, es muy posible que comamos más polvo que otra cosa. En eso tienes toda la razón. Mejor se toma usted un descanso mientras yo acabo. No le vendrá nada de mal. Se lo tiene más que merecido. Sí, no me vendría nada de mal descansar un rato, le decía esta sentándose en una de las sillas situadas en las proximidades de la chimenea. El suelo allí acababa de ser barrido, por lo que podría descansar sin tener que moverse ni siquiera un instante de este. Su hija podría acabar su trabajo sin que ella le estorbease en ningún momento. Sentada, pudo contemplar las formas que las gotas de agua esparcidas por el suelo habían creado al expandirse en él, a disfrutar el olor a polvo y piedras húmedas que escapaba de ellas y cómo Manuela se veía obligada a barrer con más energía para eliminar la resistencia del polvo recién convertido en barro. El roce de las escobas contra el suelo continuaba siendo para ella de una magia que difícilmente encontraría en ninguna otra cosa. El hecho de que las escobas de rama pudieran parecer bruscas y desgarbadas, no tenía ninguna importancia para ella. Sentía la sensación de que barría con una planta y eso le resultaba de una hermosura que consideraba imposible conseguir con cualquier otro tipo de escoba. Antonia pensó en la cantidad de veces que había barrido y fregado aquel suelo. Si pudiese juntar las horas que le había llevado a hacerlo, y venderlas, estaba segura de que ocupaban gran parte de su vida y de que no debería estar muy lejos de convertirse en rica. Manuela seguía creando polvo a cada golpe de escoba. La madre fijó los ojos en la chimenea, en cuyo basar se detuvo a observar con detenimiento cuanto en él había: cajas de cerillas, botes de cristal en los que guardaba la sal, el aceite y alguna que otra cosa. El aceite procedía de los olivos que tenía en el huerto heredado de sus padres. Era un aceite de gran calidad, con el que podía preparar cualquier clase de comida sin ningún tipo de problemas. Como era habitual, la aceituna había sido molida en uno de los 2 molinos con los que se contaba en el pueblo. En este caso, en concreto, en el de la fuente arriba. Le pillaba más cerca de su casa y tenía más amistad con los que se encargaban de él. Se sentía orgullosa de que algo producido en tierras de su propiedad poseyese tal calidad y, de hecho, incluso sirviese para fortalecer la salud de su familia. Del bazar pasó a observar las negras formas de las sartenes tiznadas ante el fuego del que, en ese instante, tan solo quedaba los restos de madera que había tenido la suerte de sobrevivir al fuego. También quedaban pequeños restos de ceniza, mas no pudo conseguir barrer o, mejor dicho, le resultó imposible, aparte, por supuesto, de que no le importaba demasiado que el lugar que ocupaba la lumbre estuviese demasiado limpio de ceniza o no, con que retirase lo más significativo de esta tenía de sobra. El candil descansaba junto a la chimenea, e igual cosa se podía decir, aunque no a la misma altura, por supuesto, de las estrebes, colgadas, pequeña y grande, de un hierro hincado en la pared. Las tenazas preferían descansar en el suelo. Pese a que la luminosidad allí no fuese demasiado intensa, la verdad es que Antonia estaba lo suficientemente acostumbrada a ella como para no tener demasiadas dificultades a la hora de ver cada cosa. Cuando a Manuela apenas si le quedaba el último de los rincones de la sala por barrer, en concreto la puerta y alrededores, ella se volvió en el asiento y continuó con las observaciones desinteresadas de su mundo de cada día.